Profesor Luis Sanata, la unanimidad, la unidad orgánica del pueblo que el populismo evoca no es un pacto racional, sino una comunidad de fe que protege del pecado y de los peligros del mundo. En tal sentido, el populismo es un modo religioso de entender la vida y la historia. Y si esto es así, se deduce que la alteridad, los diferentes, no merecen ser parte de nosotros y recibirán todo tipo de descalificaciones, traidores, vendepatrias, escuálidos, gorilas, etcétera. Esto irremediablemente esciende la sociedad, la divide en dos. Es así. De hecho, usted tuvo la amabilidad de presentar de forma muy sintética, pero muy exacta, la línea de investigación que yo desarrollé en ese libro y generalmente en mis investigaciones. Yo hace 30 años que trabajo el tema del populismo a partir de la relación entre política y religión, especialmente en Latinoamérica, que es mi campo de especialización, pero yo siendo italiano creo tener una historial que me permite acercarme a la historia religiosa y política de Latinoamérica desde una experiencia compartida, que es la experiencia de la cristiandad, o sea, de la cristiandad de la contrarreforma, además, que efectivamente se basaba en un principio de unanimismo, o sea, la ciudadanía política coincidía totalmente y lo hizo durante siglos con la ciudadanía religiosa, no había una distinción. Efectivamente, el gran problema histórico que se pone en países que han tenido esta experiencia, y hay muchos en el mundo, más allá del mundo cristiano también, es cómo se pasa de la unanimidad religiosa al pluralismo político. Y el pluralismo político es la sal de toda forma de democracia, porque implica, como usted decía en su pregunta, el reconocimiento de la alteridad y el reconocimiento que, como decía Kant, el hombre es un hombre torcido, entonces somos todos diferentes. En la historia existe el mal, existe el conflicto también, y la democracia es una forma, posiblemente pacífica, de manejar el conflicto. Pero claro que desde la perspectiva religiosa populista, no todas las religiones tienen que terminar en el populismo, por supuesto, muchas se han adaptado a la modernidad democrática, pero desde la perspectiva religiosa populista, la política se transforma en una guerra de religión, en una eterna lucha del bien contra el mal, donde se supone que algunos encarnan el bien por alguna razón étnica, ideológica, clasista, nacional, lo que sea, y los demás son animalizados, como usted recordaba, ¿no? Gorilas, ecuálidos o cualquier cosa, siempre inventan nuevos nombres. Lo primero fueron los marranos de España, la limpieza de sangre. Así que yo creo que la perspectiva religiosa ayuda mucho para entender la esencia más íntima de lo que llamamos a veces con un poco de superficialidad populismo. Hago a colación uno de los tantos ejemplos latinoamericanos, pero que me llama poderosamente la atención, como es el peronismo, ¿no? Que en su comienzo promueve la justicia social, la industrialización, los derechos laborales, la educación, la salud pública, la sindicalización de los trabajadores, la ampliación de los derechos políticos, culturales y sociales. Yo sé, profesor, que esto va a terminar en una debacle sin duda alguna, pero no deja de ser particularmente atractivo para los sectores populares que esas cosas se hagan. Totalmente. Perón tenía muy presente el ejemplo italiano, lo había vivido y lo había estudiado, y me refiero al ejemplo del fascismo. El fascismo también en su auge, y tuvo un enorme auge de popularidad en Italia, especialmente en los años 30, esa popularidad se basaba exactamente en eso que usted está comentando, o sea, la visión orgánica del mundo de los populismos es extraordinariamente inclusiva. Claro que es paternalista también, ¿no? Si uno lo lee a Perón, yo les he dado la Claro, justicia social, los derechos, las vacaciones.
Después, claro, habría que ver cómo se lo dio, a costa también del futuro, se jugó, digamos, la popularidad presente comprometiendo futuro, pero esto no importa. Claro que eso desarrolla forma de identidades y de fidelidades o lealtades de tipo proto-religioso. O sea, la figura populista en ese caso es más que un líder político, es la cabeza del organismo y es la fuente de la ortodoxia doctrinaria. Esto genera una fidelidad que anula la responsabilidad individual y es para siempre, la fe es para siempre, como la camiseta del equipo de fútbol, ¿no? O sea, esto limita mucho la capacidad de nacimiento del individuo moderno que se suele pensar como un ciudadano que analiza críticamente el mundo en que vive y puede cambiar de camisetas todo el tiempo según el cambio de opiniones. En la fe, el que cambia opinión es un traidor, es un herético. Pero repito, la visión orgánica del mundo y finalmente todas las sociedades premodernas eran sociedades orgánicas basadas en una visión religiosa que era orgánica, le da un lugar a cada uno. Es muy inclusiva, pero atención porque tiene la otra cara. Eso implica que en esas sociedades el individuo esté sometido a la colectividad todo el tiempo. No casualmente la palabra dominante en el lenguaje político del mundo hispánico especialmente es la palabra pueblo. El individuo es pueblo y si no sigue el pueblo se vuelve una oveja que hay que reconducir al redil. Fíjese el idioma hispánico que es extraordinario en ese sentido. Los idiomas son, no casualmente reflejan culturas muy arraigadas. En español la palabra pueblo no implica solamente el formar parte de una comunidad que supera el individuo, sino que también es el lugar donde esa comunidad vive, ¿no? El pueblo. Esto lo dice un poco todo, de esta visión que es inclusiva y al ser inclusiva tiene un poder inmenso. No casualmente esa visión religiosa del formar todos partes de un pueblo de Dios donde cada uno tiene su lugar para siempre y forma parte de una comunidad que lo supera, estas visiones religiosas, como sabemos por las grandes religiones monoteístas, pueden durar milenios. Los gobiernos constitucionales, que son los gobiernos de la democracia, tienen un mandato de 4 o 6 años y después le pasan la mano a otro, ¿no? Los populismos de izquierda de América Latina han terminado siempre en bancarrota. Su colapso deja en herencia una debilidad extrema de las instituciones democráticas, las del Estado. Profesor, ¿podríamos decir que es un descalabro compartido entre los populistas que estuvieron en el poder y los políticos, llamémoslo tradicionales, que no fueron capaces de resolver problemas fundamentales de las sociedades democráticas? Es un poco así, lamentablemente es un poco así. Yo creo, y esta es un poco la propuesta de mis estudios, que además es una propuesta que se vino creando a medida que yo estudiaba. Cuando empecé mis estudios no tenía estas ideas, no imaginaba llegar, pero esto yo creo que tenga que ver con, a ver, lo tomo de otro lado. Acabo de leer un libro muy interesante de un marxista, leninista, convencido y muy inteligente español que se llama Felipe Ovejero. Bueno, marxista, leninista, hoy no tiene mucho sentido. Ovejero que habla de la izquierda reaccionaria, ¿no? Y él se refiere a su propio país, a España, pero tiene mucho que ver con la izquierda latinoamericana más clásica de lo populista latinoamericano. ¿En qué sentido reaccionaria? No es para evaluar de forma negativa, tampoco me importa hacer de la ideología, pero el hecho es que ese tipo de izquierda nunca hizo las paces con la ilustración, con los aportes de la ilustración, o sea, el descubrimiento de los derechos individuales, de los sistemas institucionales constitucionales. Por eso tienen una idea reaccionaria en el sentido que su utopía es la sociedad de la armonía eterna, que en realidad no es para construirse en el futuro, sino es como reunirse con un pasado imaginario, con una edad de oro perdida, ¿no? Como en un paraíso terrenal
que el hombre ha perdido al ingresar a la sociedad. De ahí siempre esa victimización que el pueblo antes era bueno y después se corrompió al contaminarse, qué sé yo, con el mercado, con los anglosajones, con los protestantes, con el consumismo, un moralismo desde mi punto de vista bastante insoportable, pero que más que todo impide hacer la cuenta o las paces con la tradición ilustrada. La izquierda europea, en parte, sí que hizo las paces con la ilustración, y de ahí nace la socialdemocracia moderna, que uno puede gustarle, puede no gustarle, pero que efectivamente hizo las paces con la tradición ilustrada y por tanto con el constitucionalismo liberal, con una economía mixta. No, la izquierda latinoamericana tiene esto, de ahí la importancia de la religión, este vínculo con la visión mesiánica de las grandes religiones. Si uno lee los discursos y yo lo leí todo porque escribí una larga biografía de Fidel Castro, pero Fidel Castro, Hugo Chávez, el mismo Perón o Eva Perón, que los discursos se los escribía un jesuita, no casualmente, tiene esa imagen, repito, de una edad de oro perdida, una nostalgia de una unanimidad perdida que hay que reconstruir. Y ya que es una nostalgia vinculada con la teología católica en nuestro caso, tiene un problema con la prosperidad. O sea, vive la prosperidad como pecado. Suele teorizar una pobreza digna. La prosperidad es una amenaza para la virtud de los hombres. Y yo creo que esta cultura tenga que ver con los enormes problemas que tiene este mundo con, y esta izquierda especialmente, con favorecer la prosperidad. O sea, el pobre que evoluciona y se vuelve más autónomo y deja de ser pobre, en cierto sentido, desde esa perspectiva es como si perdiera una pureza originaria, que es el que lo hace, decía Carlos Rangel hace 50 años, el buen salvaje que se transforma en buen revolucionario, ¿no? Ese culto a la pobreza es muy latinoamericano porque es muy católico y uno lo encuentra en los padres de la iglesia. Si uno lee los sermones de los primeros padres de la iglesia, Sant'Ambrogio, San Juan Crisóstomo, encuentra precisamente esto, ¿no? Y tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la desigualdad también, Los que están en auge hoy son los populismos de la extrema derecha. tal cual. ¿Cómo no? Tienen un adalid y ejemplo que reúne todos los méritos del caudillo totalitario, mendaz, vengativo, creador de fervores populares, creador de pleitesía y lameculos del más variado pelaje. Esta definición incompleta, profesor Sanata, créame que no pretende ser burlesca ni denigrante, por el contrario, lo que deseo es señalar el grado de peligrosidad que lo define a nivel global que un hombre con estas características esté al mando de uno de los países más ricos del mundo. Es impresionante y para quien como yo tiene ya, bueno, forma parte de una generación que en Italia creció en la posguerra. Además, yo crecí en un mundo de una familia comunista, pero a pesar de esto, en Italia los norteamericanos se lo podían odiar y muchos aquí los odian, pero nadie podía negar que eran un modelo institucional, un modelo de democracia, un modelo de sociedad moderna y capacidad de flexible, capaz de incluir, de recibir, de esto no lo podía negar nadie, ni siquiera una familia comunista como la mía. El prestigio de Estados Unidos, gustara o menos el símbolo gobierno de Estados Unidos, era importante para la democracia en sí misma. Hoy no, hoy no, hoy la imagen de Estados Unidos es de un país que está renegando de sus propios valores. Y esto es un enorme dilema. Y yo siempre pienso que el surgimiento de ese tipo de liderazgos, el de Norteamérica es el más importante, relevante e influyente en el mundo, por supuesto, pero hay muchos también en América Latina, los vemos, que se parecen, que van por el mismo camino. Quien renega de sus propios valores, democráticos en este caso,
y lo hace con esta violencia, arrogancia, con ese autoritarismo, muchas veces casi disfrutando de cabalgar una visión maniquea del mundo, ¿no? De los buenos contra los malos. No es porque es fuerte, es porque es débil. O sea, la violencia siempre fue el arma de los débiles, no de los fuertes. Cuando Estados Unidos y sus valores fueron fuertes, Estados Unidos supieron gobernar o tratar de gobernar el mundo a través de mecanismos consensuales. Hoy no. Y si lo hacen es porque no están bien asentados y se sienten amenazados. Y una gran potencia amenazada a mí me da miedo, es como un animal feroz que está herido y que golpea, por un lado. Por el otro hay que reconocer que si tenemos esta derecha, la izquierda que comentábamos antes tiene sus responsabilidades, porque hay también un efecto rebote en muchas cosas en que la izquierda se pasó de mambo, como dicen en mi querida Argentina, con la cultura woke, con el desprecio al otro, a las minorías políticas en ese momento, a la división de poderes, a la tolerancia, y el rebote es tremendo. Nuestra época recuerda muchísimo los años 20 del siglo pasado. El clima era más o menos parecido al nuestro. Y lo que me preocupa es que esta nueva derecha a que usted hizo alusión, no toda por suerte, yo todavía confío en que pueda resucitarse una derecha democrática como corresponde que haya, pero esta derecha más extrema que estamos viendo teoriza el postliberalismo, o sea, reniega de sus raíces ilustradas, ella también. Y entonces, si tenemos que tener un choque, hoy la llaman guerra cultural, y ya la expresión me parece tan tremenda, pero si tenemos una guerra cultural entre una derecha postliberal y una izquierda preliberal, estamos fritos. Es poco académico decir estamos fritos, pero de eso se trata. Yo creo que esta va a ser la única pregunta muy difícil de responder porque excede en demasía, digamos, el contenido de una entrevista de esta naturaleza, pero ¿cómo salimos de esto? Yo soy historiador y miro al pasado. Esta es una muy buena explicación, profesor. Es una forma de escaparse también, una Así forma de es. escapismo. Claro que yo no tengo soluciones y nadie está en condición de ofrecer soluciones. Ahora, yo como historiador creo haber entendido, hay ciclos históricos. Claro que son ciclos desordenados, no se sabe cuándo comienzan y cuándo terminan, no se sabe cómo comienzan y cómo terminan, no comienzan y terminan en todos los lugares de la misma forma y tiene la misma duración, pero yo veo que a lo largo de la historia de los hombres, pero desde la antigüedad, hay ciclos que yo los llamo identitarios, momentos en que las civilizaciones humanas se encierran, le tienen miedo al otro, son unanimistas, populistas en ese sentido, buscan una forma identitaria que protege y por tanto son intolerantes hacia los demás. Y generalmente esos ciclos llegan después de otros ciclos que son ciclos de apertura en realidad, que están, digamos, basados en la curiosidad de conocer al otro, en la apertura de los comercios, en los viajes, el cosmopolitismo, en los descubrimientos, en el mestizaje entre culturas. Claro que los pesimistas pienso a grandes historiadores como Karl Polanyi, que en realidad vienen los ciclos identitarios como el que estamos viviendo, las épocas de clausuras como reacción a las épocas de aperturas, ¿no? El hombre busca protección, busca que alguien lo mande y le diga que tiene una fe y tiene que acomodarse con esa fe de la nación, de la patria, de lo que sea. A mí me gusta pensar, por un optimismo de la voluntad,
que en realidad ese es cierto, pero también es cierto lo opuesto. O sea que después de estar mucho tiempo dentro de las fases identitarias, los hombres buscamos libertad, necesitamos abrir las ventanas, volvemos a buscar romper nuestras identidades o pluralizarlas o abrirlas al mundo, volvernos cosmopolitas, tener la duda, y la duda significa secularización, no encerrarnos en alguna identidad de tipo religioso, étnico, lo que sea. Yo tengo confianza en esta necesidad que tenemos los hombres de romper las cáscaras de las unanimidades, y pasará esta vez también. Ahora, claro, todo depende del cómo. La gran ola democrática después de la Segunda Guerra Mundial necesitó para darse, para salirse de la tremenda época identitaria que tuvimos en la época de entreguerra, necesitó una guerra mundial. Bueno, esperemos que no necesitemos esto, que los hombres aprendemos algo de la historia. Lo dudo, pero bueno, espero no necesitar una guerra para reconocer de vuelta que necesitamos más tolerancia, más libertad, más apertura. Profesor Loris Sanata, ha sido realmente un placer escucharlo, señor. Le agradezco mucho la gentileza. Ha sido un enorme placer para mí. Muchísimas gracias.